Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Ahí tienen a nuestro invitado. Efectivamente queremos empezar sobre este tema realmente que nos resultó, tan pronto conocimos la información, insólito, sin referentes o al menos inmediatos, una cosa que realmente riñe con elementales principios de juridicidad, de democracia, en fin. Hemos invitado al doctor Jorge Luis Mazón, abogado y profesor universitario. De inmediato leí algunos de sus comentarios y comparto su estupor y su indignación. Y bueno, no sé por dónde empezar en términos de una decisión que se esperaba. Ya había la sanción administrativa, por cierto, para una vicepresidenta de la República, es decir, que también el presidente podría hacer lo propio. En fin, ¿por dónde empezamos, doctor? Bienvenido. Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bueno, creo que en la circunstancia que está viviendo el país actualmente, vale hacer a modo inclusive de introducción y si quieres de brevísima digresión sobre los problemas concretos que estamos enfrentando, una reflexión sobre la importancia que tiene vivir en un Estado de Derecho. Mira, hemos vivido un fin de semana nefasto por intermedio de su ministra del Trabajo y de un tribunal de jueces obsecuentes, por decirlo de una manera amable, y que dejan todas las dudas respecto de su imparcialidad. El presidente le ha asestado dos puñaladas fortísimas al siempre frágil y debilitado Estado de Derecho en el Ecuador. Pero ¿por qué es importante siempre defender la Constitución, defender la ley? Esto para que lo entienda el ciudadano común. No quiero hablar hoy para los abogados, porque los abogados la tenemos más o menos clara. He leído en las redes sociales del fin de semana interminables comentarios. Cualquier abogado que se precie medianamente de serlo, ¿sí?, no podía sino salir y comentar con indignación lo que había ocurrido el fin de semana. Y no es cuestión de tener agrado o desagrado por la vicepresidenta, claro, o por el candidato presidencial que ha sido descalificado ilegalmente, sino entender la importancia que tiene para todo el cuerpo social, ¿sí?, el poder vivir en un estado donde se respete la ley. Porque la ley, mira, no es sino el instrumento que ha inventado la civilización para poner límites a la conducta de los seres humanos y la convivencia social con algo de paz. La ley es la protección que tiene sobre todo el débil contra los abusos y el autoritarismo de los más fuertes o de los más ricos, ¿sí? Las sociedades que que desprecian la ley o toleran su irrespeto constante, son sociedades que sucumben, como le está pasando ahora mismo al Ecuador, ¿sí?, a la violencia y al abuso. La gravísima crisis y el descrédito de la administración de justicia, ¿sí, Andrés?, es corresponsable del estado lamentable de nuestro tejido social. Entonces, aprender a vivir respetando la ley es la diferencia entre intentar vivir de forma civilizada
o de una vez por todas vivir como salvajes. Ahora bien, Ahora, perdón que interrumpa para poder por favor. contextualizar y sobre todo mencionar lo que dijo el día de hoy la ministra justamente. Dice que la señora Verónica Abad no está inhabilitada, se ha cumplido con el artículo 23 del Pacto de San José, no tiene restringido ningún derecho político, no está inhabilitada porque la suspensión de ella no permite la inhabilitación. Explíqueme eso. Dios mío, no le he escuchado a la ministra, ¿no? Lo primero que debo decirte es que a mí me sorprende de una señora que ha sido jueza hasta hace poco, Así ¿no? es. Y jueza de una corte provincial, Mm, ¿no? Primero, que en su ministerio se haya producido, se haya permitido iniciar ese proceso absolutamente ilegal, inconstitucional, írrito contra la vicepresidencia, para no comentar la resolución que expidieron el día sábado donde le suspendían en sus funciones, ¿no? Es una resolución que es realmente vergonzosa. Me he tomado el trabajo de analizarla, hice un hilo ahí en mi red social en X para quien quiera verlo, topando lo fundamental, ¿no? E intentando hacerlo en un lenguaje que entienda todo el mundo, pero es una resolución torpe, inmotivada, contradictoria, plagada de ilegalidades. Y lo que ha dicho la señora ministra, por la referencia que me das ahora mismo, Andrés, ujú. creo que es como la cereza del pastel, ¿no? Si no está inhabilitada, ¿sí? Quiere decir que sigue siendo vicepresidenta. Sí, por eso es que no entendía, Y claro. eso quiere decir que en el mes de enero, cuando al presidente le toque por ley solicitar licencia para ser candidato presidencial, quien deberá sustituirle, ¿sí? Porque la Constitución así lo dice, es la vicepresidenta Abad. Ahora, si quieres, comentemos también la tercera cereza del pastel, que es ese nombramiento agilísimo, apresurado, que ha hecho hoy el presidente de una vicepresidenta encargada. Ujú, ujú, ujú. Mira, Esa pregunta. figura existe, es decir, es posible que ocurra en otras circunstancias, presumo que en esta tal vez no, pero que el presidente pueda hacer eso ya ha ocurrido, ¿no? Y es otra violación flagrante de la Ah, ok. Constitución. Mira, el presidente, si hice toda esa digresión así inicial sobre la importancia que tiene el respeto de la ley para poder vivir como gente civilizada, ¿sí? Es porque quería decirte también que, de acuerdo con lo que dice el artículo 147 de la Constitución vigente, el primer deber, el primero, Andrés, que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a que aquí se pase medio mundo la Constitución y la ley por el forro, pero que se la pase el presidente no es cualquier cosa, pues, ¿no? Es el primero llamado a exigir el respeto. Entonces, cuando las violaciones y violaciones así tan gruesas vienen desde el primer mandatario, es algo que debe alarmarnos triplemente. Ahora vamos a explicar lo que ha hecho esta mañana. Mira, las causas para el cese de funciones de la vicepresidenta son las mismas del presidente. Están establecidas en el artículo 145 de la Constitución. La terminación del periodo, la renuncia voluntaria, la destitución de acuerdo con un procedimiento establecido en la Constitución, que tiene que hacerlo la Asamblea con la anuencia de la Corte Constitucional, la incapacidad física o mental permanente y también el abandono del cargo. Esas son causas para el cese de funciones. Ninguna de esas aplica a la situación actual de la vicepresidenta Abad. Aunque haya Ahora, faltado 3 días de manera injustificada a su trabajo. ninguna de las que te acabo de mencionar, sí, son causales para cese de funciones. Claro. Ahora, en ese mamotreto expedido por el Ministerio del Trabajo el día sábado, hacen mención del artículo 146 de la Constitución que habla de la ausencia temporal, ¿sí? Ni siquiera vale la pena comentar el fundamento legal que supuestamente tienen para
suspenderle en las funciones a la vicepresidenta porque está en una ley ordinaria que aplica además a los funcionarios públicos, ¿no? Se toman todo un trabajo en esa resolución insistiendo que la vicepresidenta es funcionaria pública y por eso le aplica Mm, el famoso, las disposiciones estas para sancionarle por el presunto cometimiento de una falta grave que es por haber faltado varios días a su trabajo, supuestamente, ¿no? Y luego cuando tienen que, pero olvidan, perdón, que esa ley es simplemente inaplicable. Las causales de cese de funciones, como digo, están en la Constitución. Luego se agarran del 146 que habla de la ausencia temporal para reemplazarla el día de hoy, ¿no? El presidente, mostrando una agilidad impresionante para violar la Constitución, ha nombrado una vicepresidenta encargada pasándose nuevamente la Constitución por el forro. Y lo ha hecho invocando la ausencia temporal. ¿Qué dice el artículo 146 de la Constitución? Lo tengo aquí en mi mesa. Mira, se considera ausencia temporal, dice la Constitución, la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función a la vicepresidenta mm. por un periodo máximo de 3 meses. Pero a la vicepresidenta Abad la suspendieron por 150 días, 5 meses. No le pueden aplicar la regla de la ausencia temporal, ¿sí? ¿Qué más te queda? Decir, bueno, entonces ya no es ausencia temporal, es ausencia definitiva. Y la Constitución también te da la respuesta para cuando la ausencia es definitiva. En ese caso, el presidente tiene que enviar una terna a la Asamblea y la Asamblea es la que tiene que nombrar a la vicepresidenta. Así es. Pero ¿qué ha hecho ahora con esa agilidad impresionante para violar la Constitución el joven rey que nos gobierna? ¿Sí? Ha aplicado indebidamente el artículo 146, permíteme revisarlo aquí. Sí, 146, ¿no? Que dice que en caso de ausencia temporal, que ya te estoy mostrando que no se trata de una ausencia temporal, ¿sí? El presidente de la República tiene la facultad de reemplazar a la vicepresidenta nombrando el ministro que... Mm, 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 mm. Bueno, se quedó congelado. Vamos a ver si recuperamos la señal. No tenía luz. Se iba a conectar con un luz. Uf. Bueno, veamos si se logra la conexión. Bueno, nos estaba comentando sobre que hay una suerte de violación a la Constitución con los argumentos que nos estaba explicando, y justamente sobre eso quería hacer la siguiente pregunta, así que vamos a dar un tiempito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le estás escribiendo? Ya. Es decir, porque, claro, una normativa llana no puede aplicarse, digamos, para, en este caso, la vicepresidenta de la República. Si de hecho en otros casos existe el denominado fuero de corte para funcionarios o asambleístas, ¿cómo no va a ser para la vicepresidencia de la República, vicepresidenta de la República? Obviamente yo coincido más allá de quién sea, porque no se trata de afectos o desafectos, sino de respetar, sino para respetar la decisión que el propio Noboa tomó. Nadie lo obligó a elegir a Verónica Abad, nadie. Él la eligió. Se equivocó, bueno, es problema de él. Pero no puede chantarnos sus discordias y finalmente provocar semejante situación. Bien, ya recuperamos y vemos a nuestro invitado. Sí, me imagino que es el tema de la luz, entiendo, ¿no? Se me fue la luz, Andrés. Perdona, No perdí pasa nada. brevemente la conexión del internet, pero ya regresó. Ya. Entonces es eso, ¿no? Estaba terminando de cerrar la idea de que tampoco lo que ha hecho el presidente es nuevamente violar la Constitución, ¿sí? Se ha apresurado a nombrar, ¿sí? Una vicepresidenta encargada, pero la Constitución no le facultaba para hacer. No es el caso de una ausencia temporal. Y
en ese apresuramiento Ujú. cometen un error, pero que Dios mío, ha sido la comidilla en las últimas horas en las redes sociales, ¿no? Sale el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ajá. a anunciar que le van a quitar ya la seguridad a la ex vicepresidenta Abad. Así Lo lo dijo llamó. literalmente en la rueda de Así prensa. la mencionó, sí. ¿No? La ex vicepresidenta, o sea, oye, ¿será que Increíble. es hora ya de empezar a hablar de que se acabó el Estado de Derecho y estamos viviendo en una dictadura? Mm. O sea, la destituyeron de facto. O sea, qué simbólico, ¿no? En un país que ha vivido dictaduras militares, en un continente que ha vivido dictaduras militares, que salga el jefe de los militares a decir que la vicepresidenta está destituida. Sé que fue un lapsus y que les tocó rapidito salir a aclararlo y a decir que no le van a quitar la seguridad y que no es ex vicepresidenta. Pero ese es el espíritu que debe estar, ¿sí? Reinando ahí adentro, ahí, en las alturas del poder. Es un Ahora, lapsus muy decidor. ahora bien, ya no, nada podemos hacer si tenemos a un gobernante con las características del actual, ¿no? De una improvisación, de una poca formación, en fin, ya eso ya lo conocemos. Pero que ocurra este episodio de violación a la Constitución, uno se pregunta, bueno, ese es problema del señor, pero para algo existen las instituciones, pues. ¿No existe acaso una Corte Constitucional? ¿Debería intervenir de oficio para poner orden en esta locura o qué mismo? Es decir, ¿para qué sirven las instituciones si no para este tipo de cosas? Poner en orden. Sí, lamentablemente la Corte Constitucional en el tema de la vicepresidenta no tiene ninguna facultad para actuar de oficio, ¿sí? Eh, ah, Sé que la vicepresidenta con su equipo de abogados ha interpuesto el día de hoy mismo Mm, una acción de protección, que es una acción por violación de derechos constitucionales y tiene todo para ganarla, mm, todo, mm, ¿no? mm, mm. Si no le trampean y empiezan a detener el proceso para que Claro, no camine y vayan pasando las semanitas como a veces juegan eso, claro. que no deberían hacerlo porque por ley las acciones de protección, las acciones constitucionales se tramitan con urgencia, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, ha interpuesto una acción de protección que debería ganarla. Y la consecuencia jurídica de ganar esa acción de protección es dejar sin Insubsistente. efecto a esa irrita resolución del Ministerio del Ujú, Trabajo. ujú, ujú. Ok, pero eso tiene que tener también ese sentido de urgencia, como usted menciona, porque ese es el propósito de una acción de protección. Debemos confiar que así será, porque lamentablemente vemos en otros casos que sí se toma su tiempo. Por eso lo que trato de expresar mi preocupación es que el Pleno de la Corte, los jueces, deberían comprender que estamos en una situación inédita, como usted ha dicho. ¿Acaso ya hay indicios de dictadura en el Ecuador? Es que es algo inaceptable, impresentable, me explico. Entonces uno debería creer que la Corte debería actuar de manera tremendamente oportuna. Bueno, no es la Corte, es una jueza de primera instancia en la que le ha caído, es una jueza de familia de Quito, en la que ha recaído el conocimiento de esta acción constitucional. Uno esperaría, siempre espera en eso, no voy a perder nunca la fe, mi querido Andrés, de que encontremos jueces de verdad que puedan resolver las causas con independencia, con imparcialidad, sin dejarse presionar, sin dejarse intimidar, ¿sí? Habrá que ver, habrá que estar atento para ver qué hace esta jueza que tiene a su cargo esa papa caliente tan delicada en sus manos ahora mismo. Ok, superada esa etapa, ¿llega o no llega a la Corte? ¿Alguien tiene que hacer una propuesta por eso? Podría llegar a, mira, esto tiene una primera instancia, pero si es que en la primera instancia la vicepresidenta gana esa acción de protección, eh, el- sin perjuicio de que alguna de las partes apele, o sea, sería el Ministerio del Trabajo quien apele de esa decisión, la sentencia empieza a cumplirse, es decir, el efecto jurídico de dejar sin valor esa resolución del Ministerio del Trabajo es inmediata. Luego hay una apelación en donde la vicepresidenta puede ganar o puede perder, Claro. ¿sí? Y terminada esa parte, que eso bien puede durar 2, 3 meses, mira, los tiempos son muy importantes aquí, Ujú, ujú. tienes una acción extraordinaria de protección para ir a reclamar ante la Corte por la probable vulneración de derechos constitucionales. Eso, en mi modesto criterio,
sería un tiro al aire, porque hasta que la Corte Claro. admita y tramite eso, bien puede pasar meses o años. Por mucho menos en otras épocas, gobiernos se han caído, la gente ha salido a protestar a las calles, indignadas por un montón de cosas. ¿Qué lectura tienes sobre lo que hoy parecería, pues, vivimos en la miseria a propósito del tema de la energía eléctrica? Es invivible, ¿no? La calidad de vida ya no existe. Por un lado, la inseguridad por otro, ahora estos abusos constitucionales. Pero por favor, yo no sé, la lectura de que las calles estén tranquilas, ¿cuál es? ¿El apoyo al gobierno de Noboa o qué? Soy muy escéptico respecto de que el presidente siga teniendo el apoyo que cree que tiene. Ujú. Si lo tuviera, no hubiera mostrado ese temor tan evidente de que el candidato que eh, fue Iba creciendo. descalificado ayer sea descalificado. Mm. ¿Sí? Yo creo que el presidente la que está apuntando es a, como sea, llegar a una segunda vuelta electoral y cosechar el voto anticorreísta en el país, como ya ha ocurrido Bueno. en ocasiones anteriores, Mm. ¿no? Pero habrá que ver si le alcanza. 12 14 horas de luz. El problema no es solamente la falta de luz, el problema es el desempleo, la gravísima crisis económica a la que estamos siendo sometidos la inmensa mayoría de ecuatorianos, ¿sí? La inmensa mayoría de ecuatorianos. Si no logra resolver esa crisis en el cortísimo plazo, yo creo que puede estar en duda inclusive que llegue a la segunda vuelta. Increíble, la verdad. Pero bueno, es que ahí están las consecuencias. Dice, siembra, ¿cómo es? Lluvias, cosechas, Vientos. tempestades, algo así, ¿no? Cada uno cosecha lo que siembra, definitivamente. Bueno, gracias. Por ahora el tiempo ha concluido. Quiero agradecerle al doctor Jorge Luis Mazón, abogado y profesor universitario, para hacer referencia y reflexión sobre todo en términos jurídicos de lo que está sucediendo y que se ha dicho es una violación a la Constitución de la República. Ya veremos qué ocurre con los siguientes pasos. Que tenga una buena tarde, Jorge. Gracias por la invitación, Andrés. Un gusto. Igualmente. Damos la bienvenida, por favor, para que pase al estudio. ¿Ya está? Fernando Bastias, abogado e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Lo hemos invitado para hablar sobre esta masacre en la penitenciaría litoral. Eh, los antecedentes lo escuchaba, bueno, los teníamos presentes, pero de todas maneras en un reportaje de Teleamazonas en donde nos daban cuenta de que en este año, en este gobierno, han habido varios episodios que han provocado alarma, que tienen relación con la violencia, con toda la corrupción que hay dentro de cárceles, pero que aparentemente no se les dio la importancia requerida y finalmente hay el desenlace de esta masacre, ¿no? 15 personas asesinadas, desmembradas algunos de ellos, o sea, de esta violencia, de esta crueldad salvaje, ¿no? Realmente una cosa de terror. 14 heridos, evidentemente con pronósticos reservados algunos, así es que todavía no sabemos la cifra final de fallecidos en este enfrentamiento, como lo ha calificado la policía. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu lectura de este episodio? Bienvenido. Andrés y compañeros y compañeras quienes nos escuchan, un cordial saludo. Nuevamente, lo que en la madrugada ocurrió, catalogado como una masacre carcelaria, refleja lo que las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado desde el día uno de la intervención de las Fuerzas Armadas, y es que el gobierno no tiene y nunca tuvo el control de las prisiones. Y eso se vio reflejado a lo largo de los múltiples alertas de seguridad que ocurrieron en los últimos meses, no solamente de personas que murieron en condiciones sospechosas, sino que también de las alertas de ingreso de droga y de celulares dentro de los centros de privación de libertad bajo el control de Fuerzas Armadas. Hmm, Y eso generaba la alerta de que no había tal control claro. y que tarde o temprano, así como ingresaban gramos o sustancias sujetas a fiscalización Fiscalización. o celulares, en cualquier momento iban a entrar armas. Y el Ujú. resultado es lo que hemos visto en la madrugada, porque nos explica que bajo control militar permanente
hayan ingresado armas de fuego a un centro de privación de libertad, particularmente a un pabellón. Alguien permitió el ingreso. Los responsables, los mismos de las masacres carcelarias entre 2018 y 2023. SNAI, Policía Nacional, y en este caso solamente se agregan nuevos funcionarios públicos, en este caso Fuerzas Armadas. Aparte que no Las nos han informado, es decir, el gobierno no nos dice exactamente cuál ha sido el trabajo, porque se sabe que en la penitenciaría, por ejemplo, hay pabellones con determinadas pandillas que son rivales entre sí. ¿Qué es lo que ha hecho la policía, Fuerzas Armadas? No Lo sé. primero que se debió haber hecho en ese momento, estimado Andrés, A ver, parece que se quedó ahí. Veamos si es que es por la luz o si es que es lo, entre comillas, normal, que por problemas de internet que puede ocurrir algún problema. Pero, bueno, en todo caso lo que le estaba preguntando, ahí está. Vale, entonces podemos sí, continuar. Ya. disculpe. Eh, me refería a qué es lo que no han hecho en los centros de privación de libertad que estaban bajo el control de bandas del crimen organizado. Lo primero que no han hecho es transparentar cuál es la situación real, ¿no? Lo que conocíamos era a partir de los resultados de masacres carcelarias y de información que nos daban Naciones Unidas o expertos que venían a analizar cómo se encontraban las cárceles. Nunca antes hubo tanta inversión de agencias de cooperación internacional en los sistemas de rehabilitación social y a pesar de esa inversión no tenemos ni idea de cuál es la situación actual dentro de las prisiones. Lo que tampoco se hizo, y que era lo básico, lo indispensable mientras existían estas primeras intervenciones de las Fuerzas Armadas, eran los procesos de reclasificación. Ujú. La penitenciaría aún se encuentra dividida en función de a qué banda del crimen organizado perteneces. Increíble, Y claro. únicamente eso ocurre cuando tú tienes el control. Mm, Entonces, la intervención de las Fuerzas Armadas solamente sirvió para show mediático y la campaña electoral del presidente, pero la corrupción continuaba aún. Y eso tuvimos que habernos dado cuenta cuando asesinaron a la subdirectora del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, la penitenciaría. claro. Desde allí ya debimos haber comenzado a hablar de que la situación continúa igual, de que tarde o temprano iba a ocurrir esa masacre carcelaria. Y lo que no existe tampoco es un plan integral de combate a la crisis. No existe tal plan. Y hace poco, en agosto de este año, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas lo reveló. El Estado ecuatoriano no tiene política pública de rehabilitación social y tampoco tiene plan para combatir la crisis carcelaria. El Comité contra la Tortura le criticó al Ecuador. La militarización no es un plan, Claro, es una medida que tú tomas claro. para algo concreto, pero no es un plan. Mm. Y eso fue lo que nos vendió el gobierno, que la militarización es el plan. Ujú. Ahora, ¿qué podemos decir del SNAI? Yo ya he agotado los calificativos, ¿no? De inoperancia, de corrupción incluso, porque básicamente lo que hace es reconocer, ha ocurrido una matanza, pero de ahí no pasa, es decir, es imposible además tener una conversación periodística con alguien del SNAI. Pero ¿qué hacer ante esta situación, Fernando? Fíjate que el SNAI es responsable de este año de 78 muertes Imagínate, a nivel nacional en distintos centros de privación de libertad. increíble. 78 muertes. Y solo hemos conocido estas muertes violentas masivas. Hay una responsabilidad directa de esta institución pública que ha fracasado. La recomendación, la exigencia más bien de organizaciones de derechos humanos, así como Comisión Interamericana y agencias de Naciones Unidas, es la eliminación del SNAI. No solamente por un tema de reinstitucionalización, Mm, sino porque es lo que le debe el Estado a las víctimas de muertes bajo custodia. El SNAI es una institución que ha fracasado, una institución corrupta. Y para ofrecer verdad, justicia y reparación, es eliminar esa institución que ha permitido más de 680 muertes en contextos de masacres carcelarias, que ahora se suman unas 15 más en este contexto de masacres. Tiene que to- desaparecer el SNAI. Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que dijo el SNAI el día de hoy es el centro, abro comillas, ¿no? El centro penitenciario se encuentra bajo control absoluto. Lo que no dice es de quién, porque del SNAI lo dudo, ¿no? Es decir, ¿quién es el que tiene control en este instante? ¿Cuál pandilla será? Y también otra cosa dijo, ningún preso escapó de la cárcel. Ah, no, pues ya con eso debemos estar felices.
Realmente es increíble lo que representa el SNAI, ¿no? En efecto, Andrés, nosotros, debido a diligencias judiciales y a resoluciones ganadas, se nos permitió el ingreso para constatar la situación precaria que se encontraban las personas privadas de libertad. Y podemos asegurar de que detrás de cada pabellón hay un grupo de militares de Fuerzas Armadas controlando el tema de la seguridad. Es decir, se puede verificar de que Fuerzas Armadas en algún momento permitió el ingreso de armas y en este caso permitió que ocurrieran enfrentamientos, porque no se asesina más de 15 personas en 10 segundos. Y en esos instantes donde hubo la violencia, tuvo que haber intervenido. La situación actual no es distinta a la de la madrugada. Mm, Militares más, militares menos. claro. La situación de falta de control continúa igual y la alerta de que puedan volver a ocurrir masacres carcelarias tiene que estar aún vigente hasta que no se tomen medidas reales, medidas técnicas y no medidas electorales ni mediáticas. El bloque de seguridad también ha mencionado que se ha realizado ya una requisa a gran escala. También eso es de lo más interesante de escuchar, ¿no? Es decir, ahora van a hacer requisa y antes y cada cuánto la hacen. Es decir, nuevamente sorprende la inoperancia para planificar, tener o impedir que esto ocurra, ¿no? Si no, llegado el momento de la masacre, ahora sí, hagamos la gran requisa. Es justamente eso, Andrés. El problema no es retirarle el arma al preso que ya mató, es justamente prevenir que vuelva a ingresar Pero imagínate. esas armas de fuego. No olvidemos que durante 7 ocasiones, en el contexto de masacres carcelarias 2018-2023, hubieron declaratorias de estados de excepción acompañadas de intervenciones militares. Las requisas no son una forma de decir que ya está todo controlado. Lo que hay que hacer es evitar que vuelva a ingresar. ¿Y por dónde ingresa el arma? A través de la puerta grande, por permisividad de funcionarios públicos. Mm. Fíjate que entre enero de 2024 y julio de 2024 se suspendieron totalmente las visitas. Y desde julio de 2024 hasta la fecha han habido restricciones de visitas de familiares y por supuesto un cateo extremo para el tema del ingreso de determinados productos o no. Entonces, a través de los familiares, nuevamente podemos asegurar que no fueron, así como tampoco fueron culpables de las anteriores masacres. Ujú. Las armas se ingresan por la puerta grande, con la permisividad de funcionarios públicos. Eso tiene que reconocer en este caso el Estado ecuatoriano y tiene que tomar medidas para el efecto. Ujú. Insisto, nunca antes hubo una inversión millonaria para el sistema de rehabilitación social. ¿En qué se materializa eso? A duras penas hay un escáner y 2 revisiones físicas que te hace la Policía Nacional al momento de ingresar. El escáner de por sí ya te da muchísima información, Ujú, ujú. pero y pasado ese escáner, y que también es fácilmente burlable a través de otro mecanismo de ingreso directo, que es a través de el patio grande del SNAI, por donde ingresa la comida y demás, eh, vemos que no hay condiciones ni infraestructura para asegurarte que no vuelva a ingresar armas de fuego a los pabellones. Ya que mencionas comida, ¿qué sabes sobre ese particular a propósito del problema que había sobre el cambio de la empresa que otorgaba los alimentos? En fin, ¿en este momento es normal? Justo la medida cautelar que ganamos, que nos permitió el ingreso a los centros de privación de libertad, fue a partir de un tema de falta de suministro de alimentación. Y ahí hay muchos problemas. La primera es la calidad de la comida, ¿no? Primero, no son raciones que una persona privada de libertad debería comer, porque los envían en tachos, en tachos grandes. Y el privado de libertad tiene que imaginarse cuál debe ser el racionamiento de comida para que alcance para todos. Y como siempre entran privados de libertad al pabellón, obviamente los 20, 30 últimos no van a alcanzar a comer o van a alcanzar a comer muy poco. Aparte, hay comida que entra contaminada, dañada, con hongos, porque son expuestas al sol en la parte trasera del pabellón. Y también, claramente, hay gente que tiene enfermedades muy graves que debería tener una dieta específica. Cuando nosotros ingresamos, querido Andrés, vimos cómo habían personas detenidas postradas
en sus camas sin poder salir a comer, porque estaban en una situación esquelética muy grave, la cual impedía que se pudieran levantar. Inclusive impedían que pudieran alimentarse porque su sistema digestivo ya se Ya encontraba en estaba. un mal estado. Entonces, no solo tengo nuevamente un control o una hegemonía de bandas del crimen organizado en las prisiones, sino que aquellos que no pertenecen a bandas del crimen organizado, que representan más del 98% de la población penitenciaria, tienen que sufrir estos contextos de torturas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Finalmente, ¿cómo encaja en todo lo que estamos conversando la posición del Ejecutivo que ha solicitado o propone retirar a los presos de la categoría de grupos vulnerables? Bueno, allá hay tres criterios muy concretos que, a propósito de la propuesta del presidente. La primera es que nunca hubo atención prioritaria para personas detenidas. Ok. Y el resultado son más de 680 personas privadas de libertad asesinadas en contextos de masacres. Este año más de 70, condiciones inhumanas de atención médica, condiciones humanas de alimentación, no existen procesos de rehabilitación. Al presidente debería preocuparle del por qué no se aplica el tema de atención prioritaria a las personas privadas de libertad. Y hay que recordar que la crisis de seguridad que vive ahora el país es debido al abandono que se tuvo en las prisiones. Si el Estado no hubiera abandonado las prisiones, algo hubiéramos controlado con respecto a la violencia criminal que ahora se desata en las calles. Lo segundo es que, como todos lo han dicho, restringir derechos constitucionales no puede pasar a través de reforma constitucional. Tiene que promoverse una asamblea constituyente. Y esa es la real intención del Ejecutivo. Distraer para intentar hacer creer que la Constitución es la responsable de la injusticia y de la crisis de seguridad que está pasando el Ecuador. Nuevamente un distractor, nuevamente un responsable tercero y no se está asumiendo responsabilidades, no se está proponiendo cosas técnicas reales que combatan lo que estamos padeciendo todos los ecuatorianos. La sensación que he escuchado o leído en algunos de los tweets de la gente es que el gobierno más bien, y no solo este, también con Lazo, ¿no? Es decir, que son pandillas, bueno, que se maten entre ellos, finalmente, y así nos libramos de esta gente, entre comillas, mala, digamos, ¿no? Entonces, ese es un concepto realmente medio maquiavélico, ¿no? Sí, pero sobre todo no es real, ¿no? El porcentaje de personas que se encuentran bajo prisión preventiva que no tienen una sentencia ejecutoriada es altísimo. Altísimo. Fíjate, el número de boletas de excarcelación que al día firma una directora o un director de un centro de privación de libertad supera las 20 boletas de excarcelación por sobreseimiento. ¿Qué significa eso? Que un juez le declaró inocente. Ujú. Entonces, seguimos teniendo a gente inocente en las prisiones. No cabe el discurso de que son delincuentes o narcotraficantes y por Claro. eso merecen la tortura y la muerte. Las personas realmente responsables que financian el sistema de corrupción dentro del Estado y también en el sistema de crimen organizado, no se encuentran en las prisiones. Se encuentran fuera del país, se encuentran protegidos por otros funcionarios públicos y a ellos, contra ellos tiene que ir la mano dura. Y la mano dura no es más que lo que establece la ley, Mm. investigación y sanción. No hablamos de ejecuciones, no hablamos de torturas, que se aplique la ley y ni eso se aplica a las personas que realmente han destruido el Ecuador a través del permitir el ingreso del crimen organizado. Fernando, gracias por haber aceptado esta conversación. Sin duda, importantes reflexiones sobre esta nueva masacre en un centro de detención en la penitenciaría del Litoral. Abogado e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Andrés, y a todos quienes nos escuchan. Gracias. Bueno, entonces, si puede ya que Sí, querido Andrés, pasen. estoy aquí. Efectivamente, ahí lo vemos ya en pantalla. Esteban Santos, abogado internacionalista, profesor universitario. Le hemos invitado porque decía que las redes son implacables, ¿no? Y entonces, a propósito de la cumbre, ya de inmediato le ponen fracaso de la cumbre, no sé qué. Y bueno, hay un detalle que ya lo dice, me parece que es el Universo, en el sentido de que asistirán menos de la mitad de los mandatarios convocados y eso ya implica un récord de líderes ausentes desde 1991, cuando se iniciaron estas cumbres. Es decir, ahí hay un síntoma o un elemento que podríamos considerar que efectivamente pues no es de lo más exitoso.
No sé qué, ¿cuál es tu primera lectura sobre este particular? Bienvenido, Esteban. Gracias, querido Andrés. Perdóname estos minutos que ya sabes que hasta que se fue la luz regresó y tuvimos que volver a aprender la cuestión. Tranquilo. Perdóname, te decía que, a ver, para mí yo no lo veo como un tema de un fracaso. Se entiende perfectamente las dificultades que estamos viviendo internamente y yo me atrevo, a ver, previo a esto me puse a revisar un poco los problemas de la agenda interna en cada uno de los países. Bukele no es un tipo que sale a este tipo de foros, no es conocido por aquello, más bien es la excepción, no la regla. Mm. Petro, la bronca interna que está teniendo en este momento en Colombia, en fin, a Fernández de Kirchner le acaban de dar 6 años de cárcel en este momento. No te estoy dando excusas, estoy diciendo que es Hay un hechos. momento complejo, hay hechos puntuales en la agenda interna de cada uno de estos países que pueden explicar este tema. No deja de ser también menos cierto, Andrés, no vamos saquemos el elefante blanco también de la mitad de la sala, porque a ver, en relaciones internacionales hay un tema personalista que hay que decirlo y hay que dejar esto también muy claro. Y una cosa es cuando yo me llevo muy bien con un presidente y otra es cuando con las justas. Entonces, claro, si es que se dieron post todas estas, recordarás, estas declaraciones que publicaron pues este medio norteamericano Mm. que estuvo cubriendo aquí la prensa con Novoa y que le dijo maravillas a Milei, a Bukele, en fin, o sea, de uno a uno a los líderes de la región, A Petro. está claro que sus mejores esfuerzos también por asistir tampoco lo harán. Pero bueno, en materia diplomática uno puede enviar mensajes y cuando uno realmente no quiere ir, pues envía una delegación menor o no envía a nadie, que no es el caso, Ujú. porque se están enviando delegaciones de alto nivel. O sea, si no viene el presidente, están viniendo justamente pues los representantes cancilleres o embajadores como tal. Y no es un tema menor porque aquí sí me atrevo a decir que, Andrés, para nosotros y sobre todo para Cuenca, esto es un tema muy importante, el tema de nuestra reactivación, el tema de todo lo que estamos viviendo en la agenda interna, y yo sí me gustaría que esto sea una oportunidad para Cuenca, para el Azuay, para darse a conocer, para estar en el concierto internacional y sobre todo para tener una primera reactivación, que se espere que de este foro no sea lo que siempre criticamos, ¿no? Que muchas fotos, dos cócteles y a la práctica no terminó de pasar nada más. Sí espero que con esto el Azuay pueda tener un rol protagónico, que Cuenca pueda posicionarse como la ciudad que está haciendo, para mí es una envidia en el Ecuador, en seguridad, en infraestructura, y que pueda demostrar que justamente está a esa altura de poder tener este tipo de eventos. También leía a un experto sobre el particular y decía que, bueno, más allá de lo que se firme, que finalmente es un trabajo que se ha realizado previamente, tal vez el éxito de estos encuentros son los momentos previos a las sesiones, a las fotos, porque ahí es justamente esa diplomacia directa en que tú puedas conversar y decirle, oye, mira, agilitemos esto, pero ya. Entonces, eso es otra cosas que no se van a dar. Entonces, aunque lleven efectivamente delegaciones importantes, se pierde un tanto ese momento, ¿no? Hubo un momento en mi vida que yo estaba a punto de ingresar al servicio exterior y eran esos momentos en los que uno no sabía bien por qué camino actuar, pero Ya. sí recuerdo un jefe, yo estaba haciendo una pasantía y había una cumbre de líderes de la OEA aquí en Quito. Ya. Y me explicaba y me decía justo lo que tú me estás diciendo. A ver, en diplomacia y sobre todo cuando estamos hablando de estos foros internacionales, eh, toda la carpintería previa es la que importa. O sea, los mensajes que tú puedas tener en el pasillo, las comunicaciones previas que tú puedas tener, el tú ya lograr posesionarte, porque a la cumbre, al foro, ya vas solo a presentar los Claro. resultados. Y entonces no es menor, ¿no? El Mm. resultado final que tienes, el que no existan ningunos problemas de protocolo, ningunos roces que también se pueden dar. Pero efectivamente, este es un trabajo previo que ya se venía dando y por eso es que hacía y acentuaba este tema de que no están viniendo las delegaciones, no es que están llegando segundos y terceros secretarios, Ujú, con ujú. todo el respeto, estoy hablando dentro de una jerarquía. Claro. Entonces, si no viene un presidente, pero está mandando un canciller, pero está mandando al embajador del país. Entonces, lo importante será primero desmitificar y dejar eso bien claro. Y lo segundo, y que creo que en eso habría que enfocarnos, es cómo pudo finalmente Cuenca, y claro, en mayor medida el Ecuador, pero siempre dentro de ese orden, poder lucrarse de esto. Y digo lucrar en el buen sentido, de lograr Obvio. posesionar una imagen y poder justamente mandar una imagen al mundo que no sea apagones, delincuencia y todos los problemas que ya creo que los ecuatorianos estamos hasta un poco ya hartos de seguirlos tratando. Porque bueno, los presidentes prefieren, presumo, conversar entre presidentes, porque no creo que los presidentes que llegan finalmente
vayan pues a reunirse o sí con el canciller, puede ser que sí se den esos encuentros o tú crees que eso se descarta. No, se pueden dar, pero siempre entendiendo, y esto lo he dicho contigo, Andrés, cuando existe una agenda, cuando existe una política exterior. Y entonces hay que preguntarnos qué es lo que está buscando cada una de las delegaciones, si es que tenemos intereses en conjunto y cómo poder hacer estas agendas bilaterales, que, como muy bien lo hemos dicho, esto se prepara con meses de antelación, con mucha preparación previa. Mm. Entonces, sí, es un evento protocolario, es un evento formal, es un evento de amistad, pero la importancia es cómo le podemos justamente exprimir al tema. Ya lo hemos dicho, hacia una ciudad, pero asimismo importa desde una política exterior. Y ahí creo que Andrés ha sido, en mi caso por lo menos, he sido muy duro con la política exterior actual ecuatoriana, porque creo que en estos 10, 11 meses han sido demasiados los tropiezos que hemos tenido y justamente en pos de todos los cambios que se están dando en una agenda internacional, hoy más que nunca el Ecuador necesita tener que pues, su servicio exterior esté a la altura de la historia. Y eso es quienes encomiendan la rienda sin más y poder terminar de entender qué es con concreción lo que estamos buscando tener justamente como resultado tangible de estos foros. Ahora, vamos a los objetivos formales que se presentan, ¿no? Que ahí es cuando vienen las críticas, que yo creo que tú incluso las compartes, ¿no? Porque viene esta onda un poco rimbombante, ¿no? Buscar soluciones creativas para el acceso al empleo, a la educación, fortalecimiento de la conectividad, el uso de nuevas tecnologías. O sea, la lista puede ser enorme, pero me pregunto, desde el 1991 que empiezan estas cumbres, ¿es posible evaluar sobre sus logros, resultados, en fin, de beneficio para los países? Sí, sí se puede. A ver, y comparto esta desidia otra vez, porque entre la academia, el derecho internacional y el servicio público creo que somos todos primos hermanos. Claro. Y yo me acuerdo, cuando estaba en el posgrado, tuve la oportunidad, Andrés estaba en Suiza, y esto era en la OMC, se acababa de dar un tema muy, muy controversial sobre la famosa guerra comercial que tuvimos con el banano. Y ganamos un round, le ganamos el round a la Unión Europea, pero Ujú. perdimos, porque finalmente era Unión Europea y no querían cambiar. No querían quitar el arancel. Entonces yo decía, ¿cómo esto es posible? Pero ya Claro. tenemos la respuesta. Y tú tenías una España que nos quería ayudar, pero Francia que decía que no, porque quería ayudar a sus ex colonias africanas, los alemanes que decían, bueno, a ver un poco de formalismo, y tú veías cómo funcionaba la real política. Y me acuerdo que me acerqué al embajador de turno en ese momento y decía, pero esto es un desastre, o sea, esto no funciona y esto no sirve para nada. Claro. Y claro, me dio una respuesta que en su momento no me gustó, pero la he ido decantando con el tiempo. Y ahora te la presento. Y él me decía, no, pero es que Esteban, por lo menos hay un lugar en donde se sientan a discutir estos temas. Yo decía que me faltó mucho. Y claro, uno revisa la historia, lo que ha sido, decía, claro, cuando había un imperio británico que le decían a la India, oye, vamos a solucionar este tema del té, por las buenas o afuera están mis barcos, ¿me Claro, explico? claro. Entonces, el mundo ha tenido que ir sobrellevando, porque es muy difícil llevarse bien en una comunidad internacional y más con personas con las que no necesariamente te llevas bien. No firmas la paz con tus amigos, dice siempre este dicho. Y entonces, ¿cuáles pueden ser unas métricas? Las métricas viene uno desde una política de Estado. Hay países serios, yo me atrevo a decir, Chile es un gran ejemplo en la región, que no importa que han tenido gobiernos de izquierda o de derechas Ujú, y ujú, nuevamente en la ujú. izquierda ahora, pero su política exterior, su política de país ha sido muy clara. El tema de en qué nos vamos a volver una potencia económica, en qué nos vamos a abrir, en qué nos vamos a centrar. Eso creo que, insisto, Chile es un ejemplo a seguir en ese modelo. Uruguay, un país muy pequeño, creo que lo propio. Hay ejemplos buenos y evidentemente hay ejemplos malos, de los que queremos refundar la patria cada 4 años o incluso menos. Y entonces el problema con eso es que es un borrón y cuenta nueva cada tiempo. ¿Desde cuál? Desde el 90 acá, pero Andrés, desde hace 14 años o menos. Teníamos una UNASUR, ya no somos UNASUR. Teníamos un ALBA, ya no somos del ALBA. Mm. Queríamos entrar en el Mercosur, al final somos observadores, estamos viendo un poco desde cerca. La comunidad andina que funciona, pero siempre ha tenido este problema del cojeo todo el tiempo. En fin, ¿qué te quiero Alianza del terminar de Pacífico. decir? La Alianza del Pacífico que al final no fue y, te repito, podemos sentarnos a ver por qué el Ecuador es el único país, por ejemplo, que tiene una salida a la cuenca del Pacífico, el único que no tiene un acuerdo comercial con los norteamericanos y siguen siendo nuestro principal socio comercial. O cómo con los europeos finalmente lo tenemos, pero por qué nuestros vecinos sí pueden ingresar al espacio Schengen sin visa y nosotros la necesitamos. Ese tipo de cosas son las que tú puedes demostrar si es que hubo o no hubo una política exterior seria, porque esto no es corto plazo. Mm. Esto es pensar qué necesitamos como país
para poder empezar a ver resultados tangibles al mediano plazo. Evidentemente esto es a largo plazo. Cuando queremos refundar la patria, Andrés, cada 3 años o cada 6 meses o la constituyente o demás, se vuelve muy difícil. Es un hecho nuevo que se dé en una tercera ciudad y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, estoy hablando en términos de población, en términos Claro. de relevancia. La capital económica es Guayaquil y la Por tercera supuesto. ciudad en el Ecuador es Cuenca. Entonces Mm, no deja de ser un tema de relieve y por eso decía la importancia de que se demuestre que el Ecuador tiene ciudades que puedan estar a la altura de albergar estos foros. Pero bueno, ahora y finalmente en atención a tu pregunta, bueno, vamos a ver de los rimbombantes temas, como tú muy bien dices, después vendrá una hoja de ruta. ¿Hemos acercado o no hemos acercado? ¿Hemos firmado compromisos Ok. de ruta o quedó en la foto como tú muy bien lo estás diciendo? Ujú. Ahora, tal vez puede ser también un momento de, mm, digamos, de salir un poco de la polémica. Recordemos la situación de México con España, ¿no? A propósito de la solicitud de pedir perdón y qué sé yo, estas historias, que de hecho nadie de España fue a la posesión de la presidenta de México. También puede, digo, ser un momento de encuentro para, no sé, limar asperezas si es que existen, porque de verdad que arrastrar esa vaina parecería que nos encadena y no nos permite, pues, superarlo, ¿no? Es decir, creería que eso ya está bastante debatido. No sé, ¿cómo ves ese aspecto? Sí, que eso es lo lógico, eso es lo que se espera, que se aprovechen estos espacios, que se aprovechen estos foros y volvemos a la génesis, siempre que existe una política exterior seria. Claro. Entonces, con el tema de México en particular que tú me mencionas con España, y no fue solo eso, porque venía el tema del Día de la Hispanidad y los españoles no solo que no pidieron disculpas, sino que pusieron un Un rótulo. gigante banner en la Plaza Central, la Plaza Mayor en Madrid, a decir nada No, que perdonar y nada. nada que pedir perdón. Y entonces, claro, estás jalando aún más la cuerda. Mm, Y yo soy de los que creen en el pragmatismo, en el que sí, hay que reconocer de dónde vinimos, hay que entender lo que somos como cultura y finalmente cómo nos nutrimos mutuamente para salir adelante. El problema es cuando esto se usa con fines políticos. ¿Qué sacas con esto? Salir al Zócalo a decir 3 vociferadas en contra del Imperio Español o lo que hacíamos aquí en contra del imperio de los yanquis y demás. Ya estuvo. Para mí, ya estuvo. Oigan, volvamos a enfocarnos en lo que a todos nos interesa. ¿Cómo vamos a ayudar, por ejemplo, en el tema migratorio? ¿Cómo vamos a ayudar, por ejemplo, en el tema de cooperación económica? Porque eso es lo que importa y eso es lo que incide directamente para no tener una inmigración irregular y para tener seguridad, que eso es uno de los problemas que comparte la región. Entonces, con esto te estoy dando una hoja de ruta que nos importa a todos. Pero para esto volvemos al personalismo. Es muy difícil hablar con una presidenta del Perú en este momento a la que el 90% uf, tiene el 90% de desaprobación. Entonces se entiende que ella no quiera salir a ningún foro porque ni claro. siquiera eso le daría el permiso para salir. ¿Me explico? Entonces eso no tiene nada que ver en contra de Novoa, tiene que ver con las circunstancias internas que están viviendo los peruanos. Te puedo Mm, decir con Petro a la interna en Colombia tampoco le está pasando bien y claro. podemos pasar revista a más de un país que te repito, no es que no ayuda. Los problemas que está teniendo el Ecuador, la personalidad y el personalismo del presidente actual con estos líderes que lo hemos hablado, pero no deja de ser menos cierto y por eso es que te digo, le doy el beneficio de inventario a todo lo que ha pasado dentro de esa agenda. Que eso no sea la excusa para no poder tener resultados palpables y estas hojas de ruta que es lo que todos estamos esperando. Para ir concluyendo y cerrando la conversación, me gustaría tu opinión sobre algunos cambios dentro de la diplomacia, digamos, del Ecuador, con Ivonne Baki, por ejemplo, que dejó en su momento la embajada allá en Francia, José de la Gasca, que viene de ministro de Gobierno. Me pregunto, ¿cómo evalúas tú ese frente diplomático en nuestro país? Mira, siempre se ha dicho, yo soy un fiel creyente de esto, que no solo pueden ser diplomáticos de carrera, que también existe el tema de la cuota política, Por pero una supuesto. cuota política bien entendida, que no es del amigo del poder, que no es del político de turno al que yo le doy un favor y usted llegue a este cargo. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, decíamos en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y recordarás, Andrés, a quien se quiso poner inicialmente como embajador en los Estados Unidos, alguien que ni siquiera tenía la edad Claro, para poder. claro, claro. ¿Cuál fue la respuesta? Cambiemos la ley. Sí. Entonces te das una idea, los problemas que esto, la falta de lógica y coherencia dentro de un servicio Claro. exterior pro. Pero para eso se necesita un ejecutivo que esté también a esa altura. Entonces, la señora Baki, yo me permito decirte, Andrés, que es el mejor ejemplo de un 4x4 que tenemos en el servicio exterior. Es una embajadora, es una diplomática no de carrera, pero que ha sabido estar en absolutamente todos.
todos los gobiernos desde Lucio Gutiérrez, y en cargos, pero más que prioritarios. Sí. Y entonces, oiga, al final, lo que hemos estado hablando en toda esta conversación, querido Andrés, resultados. Bueno, la señora Baki fue la única que logró ser invitada a la toma de posesión del señor Trump en 2016. La señora Baki fue la que le logró conseguir esta agenda al presidente Noboa con Macron en París, porque ahora era la embajadora en París, ya dejó de serlo. Y yo no creo en las coincidencias en política. Se va a posesionar Trump, acaba de dejar el cargo en París y entonces a mí no me extrañaría en lo absoluto que ella tenga nuevamente un rol protagónico en Washington. Si es que es en beneficio del Ecuador, enhorabuena, enhorabuena. Ahora, con el señor de la Gasca que me comentabas, otra vez, no tengo el gusto de conocerle, no tengo nada, no es un tema personalista. A mí, yo fui muy crítico en entender con cargo a qué, cuáles eran sus credenciales para que sea el más alto representante que tuvo el Ecuador ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahora, esas credenciales, meses después, son las suficientes porque ahora soy ya el nuevo ministro de gobierno, en un momento tan convulsionado. Me queda clarísimo las simpatías y la amistad manifiesta que tiene, esa confianza absoluta con el presidente, se la celebra. Pero bueno, acá lo que nos interesa es su trayectoria, su hoja de ruta y sobre todo los resultados que nos pueda terminar de dar. Se vienen en el Ecuador meses muy difíciles, porque el tema eléctrico está muy lejos de resolverse, el tema seguridad evidentemente, ayer hubo otra matanza en las prisiones, lamentablemente en el litoral, y todo el tema de reactivación a noviembre, ¿no? A 35 días de que ya empiecen las festividades en Quito y todo lo demás, ya se anuncian manifestaciones, en fin, ¿qué te quiero decir con esto? Que está clarísimo que la agenda está más que llena y el señor más le vale estar por el bien de todos a la altura de la historia. Porque el bien del país, ¿no? Que todos efectivamente queremos que vaya en esa línea, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, muchísimas gracias Esteban Santos, abogado internacionalista, profesor universitario, siempre valorando los criterios, las reflexiones. Que tengas una buena tarde, noche. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias. Tenemos a nuestra invitada aquí en la línea telefónica. ¿Algún inconveniente con el tema de la transmisión vía internet? ¿Perdón? O tal vez la luz. Cualquier cosa. Realmente ahora, hoy por hoy, hay muchas alternativas. Pero bueno, como les decía hace un momento, se trata de Lucía Pozo, asambleísta por Imbabura, para hablar sobre, conocer los detalles de cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron en la Asamblea para desconocer el sumario administrativo en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Ya les comentaba hace un momento, un sumario que la ha marginado 150 días, evidentemente para que no participe en el momento en que se dedique a la campaña completa el presidente Daniel Noboa. Bienvenida, Lucía. ¿Cuáles fueron los argumentos presentados y además qué tipo de intervenciones se dieron? ¿Cuáles fueron las argumentaciones? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto saludarlo. Un saludo muy cordial a toda su ausencia. Qué pena, audiencia, perdón. Qué pena no poderme conectar. Estoy intentando en varias ocasiones, pero se va la luz y es un problema complejo. Bueno, en efecto, ayer la Asamblea Nacional ha decidido en el Pleno, luego de una moción que yo he presentado, pues de rechazar estas actuaciones que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo y de funcionarios de menor jerarquía que, habiendo sido puestos a dedo, de verdad enfrentan y desprecian la Constitución y las leyes del país para sancionar de una u otra manera a una dignataria de elección popular. Andrés, yo no estoy aquí para defender a la señora Verónica Abad. No se trata de un nombre y de un apellido. Se trata de lo que significa en la Constitución la sucesión presidencial y la posibilidad, ante la ausencia del presidente, de poder respetar los parámetros constitucionales que están previstos para no generar un despropósito en cuanto a quién debe regir los destinos del país mientras esa ausencia se dé. Ahora, permítanme que le interrumpa, porque yo también me pregunto lo que usted decía hace un momento, es decir, ¿cómo así o por qué una persona, un funcionario, incluso una autoridad de ese rango, ponen en riesgo el prestigio adquirido? Presumo que tienen su prestigio, es decir, pero y se lanzan a una aventura que finalmente les puede provocar consecuencias legales importantes, ¿no? Andrés, yo ayer tuve tuve que hablar en la Asamblea Nacional al presentar la moción y yo me hacía la misma pregunta que usted y no sé, en ese momento se me salió decirlo, son
funcionarios kamikazes, porque saben precisamente, o sea, saben lo que están haciendo. Yo no creo que en las instituciones del Estado desconozcan personas lo que están haciendo, lo que están firmando, pretendiendo lacerar de una forma tan frentera, con tanto despropósito, con tanto desprecio por la norma, temas que un estudiante de primer año de Derecho ya sabe, ya conoce. ¿Qué pregunta tener que hacerle nosotros como Asamblea a la Corte Constitucional? Debe resolver en medio de este documento, hacerle una consulta a la Corte Constitucional para que explique lo que todo el mundo ya sabe. Por favor, están violando la ley y eso no lo podemos permitir. Una disputa de dos ciudadanos que se encontraron en un momento electoral, que tuvieron el honor de la representación popular, el presidente y la vicepresidenta, no se ponen de acuerdo, tienen una disputa, han convertido del poder electoral, del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo en su ring y han puesto en despropósito y han puesto en riesgo la democracia en el Ecuador por la falta de madurez y de pensar todo lo que están ocasionando a causa de poder dejar de resolver una disputa de un partido político. Ok, ahora, usted menciona que esto no lo podemos permitir, dicen, pero, a ver, en términos jurídicos, realmente ese pronunciamiento de la Asamblea no tiene ningún efecto práctico, concreto. En términos políticos, ¿qué alcance tiene este desconocimiento? Bueno, en términos políticos, generar una actividad de control político a la ministra, supuesto, porque aunque ella diga ahora quiera hacer lo que están haciendo con la vicepresidenta, ¿no? Convertir su falta en una sanción administrativa y no política, porque yo no desconozco que la señora es muy inteligente, pero imagínese, eso no va, la señora ministra es responsable políticamente hasta por lo que hace el señor conserje del ministerio, entonces no pueden insultar o seguir insultando la inteligencia de los ecuatorianos, es responsable políticamente por las actuaciones de sus subalternos. Y eso también obedece, por supuesto, a una disposición política de su líder, que es el presidente de la República. Así que hay responsabilidad política y eso le compete a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos rechazado y desconocido esa sanción por ilegal. Hemos generado también en la parte legal la consulta interpretativa de la Corte Constitucional y también se ha solicitado la comparecencia de la ministra en el Pleno de la Asamblea para que explique y argumente bajo qué circunstancias o bajo qué norma o bajo qué propósitos pues se ha realizado esta sanción mediante un acto administrativo. Ahora, pero la ministra ha ya argumentado algo realmente insólito, ¿no? Que entonces la Asamblea tendrá que convocar a la subordinada de la ministra, porque parece que ella es la culpable, no la ministra, que es la jefa. Realmente es de Ripley escuchar cosas así. Mire, Andrés, usted sabe que la Asamblea no es, pues, precisamente la institución más querida del país, ¿verdad? O sea, siempre es muy fácil echarle la culpa de todos los problemas a la Asamblea, pero hoy no es que nosotros estamos locos. Hay cientos de constitucionalistas, de personas que han leído y entienden la Constitución, que saben que esta es una aberración jurídica, o sea, es un ultraje frontal al Estado de Derecho legalmente constituido. Entonces, claro, usted lo ha dicho bien, tal vez la señora ministra pretende que venga su funcionaria subalterna a rendirle cuentas al Pleno. Así no funciona. A muchas otras personas podrán intentar golearles de esa manera, pero no es así. Este nuevo Ecuador muestra mucho desprecio por lo que nos ha costado también, con nuestros errores, con nuestros aciertos, llegar a tener un Estado que tiene normas, y normas muy claras para casos como este. Es que si no respetamos la institucionalidad, pues nada, apaguemos la luz y nos vamos, cada cual hace o respeta. Es como cuando el alcalde de Guayaquil decía, bueno, yo no voy a acatar porque jamás reconoceré una cosa, o sea, no, daré las disculpas públicas, era. Es decir, que uno tiene que entonces elige lo que puede o no cumplir, y si hay una orden judicial, pues hay que acatarla, aunque no te guste. Para eso es el pronunciamiento de un juez, digo yo, ¿no? Ahora, también se mencionó en este contexto que la Asamblea podría tal vez promover una suerte de figura de mediación. ¿Qué tan viable? Yo, sinceramente, soy escéptico de algo así, pero en fin, ¿cómo lo ve esa posibilidad? ¿Mediación entre el presidente y la vicepresidenta? Sí, por ejemplo, ¿podría ser algo así? Mire, sería fabuloso si es que de alguna u otra forma, ya que han utilizado todos los poderes del Estado
existe la intencionalidad de tender un puente para generar la unidad en el país, yo no lo veo malo. No creo que deba ser la posición ni es del trabajo de la Asamblea Nacional, porque claro, insisto, esta es una disputa de dos. total. Alguien debe jalarles de las orejas a los dos señores de su propio partido político, sentarles en una mesa y que resuelvan sus problemas. Pero si la Asamblea Nacional podría hacer esa tarea, qué bueno, si lo lograría. Yo particularmente no lo creo viable, Sí, porque hemos visto las actitudes que son realmente... ¿Qué le puedo decir? Explosivas por parte del Ejecutivo, y nunca ha existido una voluntad de diálogo, de tratar de dejar de dinamitar más bien los puentes que deberían existir entre las funciones del Estado. Ahora, en este contexto ya se anuncia la posibilidad del juicio político a la ministra Núñez. ¿Cómo ve ese proceso? Ya se dieron los primeros pasos, entiendo, ¿no? Sí, yo ayer vi ya las firmas se están recogiendo, creo que existían las firmas necesarias para poder presentarlo. Si no me equivoco, Andrés, el día de hoy ya presentaban varios proponentes de distintas bancadas legislativas el juicio político. Este no es un tema o del correísmo, o de Construye, o de los independientes. Ayer la Asamblea demostró madurez en aquello al abordar y asumir y votar a favor de esta resolución, porque, insisto, no se trata de defender a Verónica Abad, se trata de la defensa del Estado de Derecho, y lo ha demostrado con solvencia y madurez, y a mí me alegra que haya una asamblea que piense así. En ese sentido, pues ya entiendo que el proceso que también se recomendaba en aquella resolución se dé inicio, porque hay que sentar un precedente y hay que ser muy contundentes, Andrés, porque si dejamos pasar por alto esto, como usted dice, apaguemos la luz, vivamos en la selva y demos palazos entre todos a ver quién come y quién, porque más o menos es lo que ya estamos viviendo, ¿no? Revisemos un poco los cargos los argumentos para el tema del juicio, ¿no? Dice arrogarse funciones porque la Constitución señala a la Asamblea como el juez natural de los funcionarios de elección popular. Es decir, a cuenta de que un ministerio, alguien lo comentaba más temprano en el programa, que el abogado Ramiro García decía que el día de mañana alguien va a estar chequeando a ver a qué hora entra Daniel Noboa, a qué hora sale, a ver si cumple. Y bueno, pues entonces que aplique lo mismo para el presidente de la República, porque tienen el mismo rango y están sometidos a la misma jerarquía, ¿no? Andrés, es que yo no entiendo cómo en medio de tanto ingenio para buscarse cosas tan rebuscadas como esta de hacerle a la señora vicepresidenta, no se dan cuenta en medio de tanta genialidad que se está el gobierno dando un tiro en el pie. Increíble. Porque mañana, o sea, ahora es la vicepresidenta que les es incómoda. Antes de ayer fue Dan Topic a través del TCE que les es incómodo porque es un potencial, o era pues un potencial presidente de la República. Mañana va a ser el presidente, sin duda, porque el poder no es eterno y no lo están entendiendo. Mañana viene cualquier otro presidente o vicepresidente y es correcto, un funcionario cualquiera puesto a dedo, ¿no? Que timbra a las 8 y sale a las 5 de la tarde, puede destituir entonces a un presidente, puede asesinarlo. Hoy es la vicepresidenta, pero mañana no sabemos quién puede ser. Otro detalle que esto se me había pasado, dice, haber creado, esta es una de las razones, ¿no? Haber creado un procedimiento especial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular, es decir, que por decreto ministerial ya se contemplaría esa posibilidad, pero eso es una arbitrariedad por lo menos, digo yo, no sé. Cara. Vale. Ya, entonces ahí es que de verdad es que es increíble que se arme, digamos, una estructura normativa para proceder de esa manera cuando se sabe que es francamente violatoria esa norma, la de haber sancionado a la vicepresidenta con 150 días por haber faltado o no haber llegado en 3 días, sino en 9. Es una cosa de no creer, realmente de no creer. Y efectivamente, si hay tantos asesores, ¿no habrá alguien medianamente inteligente que pueda por lo menos presentar una argumentación un poco más elaborada, más sensata, más, no sé? Es que como no hay, entonces tienen que buscar lo más burdo, lo más torpe. Pero lo que sorprende, lo que decía nuestra invitada, es que sean sicarios, digamos, ¿no? Es esos funcionarios, que no les importe. Listo, ya retomamos la conversación con nuestra invitada. No se preocupe, estamos hablando con Lucía Pozo, asambleísta por Imbabura, a propósito de la decisión
de la Asamblea Nacional. Decíamos de desconocer el sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad. No sé si escuchó la pregunta que le formulaba Lucía. Lucía. Ajá. No, Ya. se cortó la Ok, llamada, perdón. ya, algo que yo decía que me llamó la atención es que se haya creado, entiendo, un procedimiento especial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular. Es decir, que a través de un acuerdo ministerial han acomodado las cosas para provocar este efecto. Por supuesto, sí. Es que, mire, la violación de una norma va generando violaciones sucesivas, ¿no? Y esto degenera en lo siguiente. Imagínese usted que se saltan ahora para elegir la nueva vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, mediante un decreto han nombrado una vicepresidenta, o sea, y usted mire lo que además termina de suceder. Hay que acordarse que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Así Por lo es. tanto, el presidente dispuso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dar una rueda de prensa, quitándole la seguridad a la ex vicepresidenta. Así lo dijo. Manifestó. Así es. Para después recular y decir, no, sí le vamos a devolver la seguridad a la señora vicepresidenta. O sea, le volvieron a dar el cargo, le quitaron, le pusieron la seguridad, se la volvieron a entregar, designaron una vicepresidenta ya mientras tanto con un decreto ejecutivo. ¿Se da cuenta cómo están trapeando con la ley? Qué O sea, vergüenza, ¿no? con esa historia que tanto desprecia el nuevo Ecuador, que bien o mal nos ha llevado a tener un país que, claro, ahora no tenemos, porque, Andrés, yo no sé, yo tengo 44 años, pero yo tuve otra niñez. Yo pude caminar en la calle. Y yo no creo que nuestros hijos hoy tengan esa posibilidad. Este no es el país que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Hay un esfuerzo, un sacrificio a lo largo del tiempo para darnos libertad, para darnos legitimidad, democracia. Y eso ahora han barrido sin ningún escrúpulo, con todo ese sacrificio y ese esfuerzo que ahora el nuevo Ecuador desprecia. Yo jugaba pelota en la calle, le cuento. Pero no hagamos cuentas de edad porque ahí sí ya nos complicamos. Pero en todo caso... Yo ya no tengo miedo, díganlo nomás porque los hemos vivido con satisfacción. Sí, yo sé. Ahora es una pena. Es claro, es una broma. Bueno, en todo caso, el tiempo ha concluido. Agradecerle a nuestra invitada. Evidentemente daremos seguimiento. Estamos muy interesados y ojalá sea célere el procedimiento porque es un tema importante que hay que definir a propósito de lo que vaya a venir a continuación. Tenemos que tener la institucionalidad, una vicepresidenta en funciones normales o que reemplace al presidente, lo que fuese, pero que la norma quede establecida y de manera clara. Lucía Pozo, asambleísta, decíamos, por Imbabura. Gracias por haber estado aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias y una pena no haber podido, pues sí, mirarnos al menos a través del Zoom. Claro, gracias. Para la próxima. Gracias. Hasta luego. Ahora es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.